Muchachos, así empezó el conflicto entre Israel y Palestina. Periodista cuenta el inicio de todo. Lo hace con Jordi Wild. Vamos a ver qué cuentan al respecto. Justo vienes cuando nunca mejor dicho, ¿no? Quizás explotado este ataque. Me cago en, tío. Me cago en. Sorpresa de Hamás a Israel. Y hablaremos, por supuesto, de diarios del opio, hablaremos de conflictos internacionales, de viajes, aventuras, pero ya que te tengo aquí, que al final eres una persona que ha estado en todo el mundo, que conoce bien este tipo de conflictos, me gustaría empezar por el tema de Israel y Palestina, claro. ¿no? Fíjate que ha pasado un año desde que Justo. tuvimos la última charla, Justo. ¿no? Y yo tengo la sensación de que en ese año hemos conseguido el imposible como especie de hacernos más burros, menos empáticos, más indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos más guerras. Vaya. La última vez hablábamos de Ucrania, Sí, pues ya ahora ya hablamos de más Israel y guerras Palestina, todavía. Una política más indecente. Y da esa sensación de que estamos yendo al revés. En Tal vez de cual. hacernos más civilizados, nos vamos haciendo menos civilizados. Tal cual. Y el conflicto de Palestina e Israel, pues claro, ya estamos hablando de décadas de brutalidad absoluta. Yo no hablaría de décadas, es que yo hablaría de miles de años realmente. O sea, de miles de años. Porque está como el conflicto reciente, por así decirlo, que es el contemporáneo, que es el de Palestina e Israel, pero es que la tierra de lo que es la actual Israel, lo que es Jerusalén y alrededores, lleva siendo motivo de conflicto y de beligerancia durante toda la humanidad. Desde 1948, realmente no, desde antes, desde 1948, porque ese es el conflicto contemporáneo. Pero si hablamos de las cruzadas, y si hablamos más atrás de las cruzadas aún, ya no de Guerra Santa, yo te hablo incluso de antes, te hablo de época de los babilonios, o te hablo de época del Imperio Persa, y ya te puedo hablar también del Imperio Romano. Y así durante todos los años y todos los siglos de la humanidad. O sea, ha sido siempre una tierra en conflicto y en beligerancia, porque confluyen muchísimas religiones y muchísimos choques culturales en un mismo lugar. Y bueno, ya si entramos en temas religiosos, tienes el debate aún más extenso, ¿no? Entonces, esto como tal, yo creo que el conflicto Israel-Palestina, hasta que uno de los dos bandos no desaparezca, nunca va a terminar. Y es algo muy difícil que ocurra realmente. Siempre habrá gente que reivindique Palestina para los palestinos y gente que reclame Israel para los sionistas. Siempre. De hecho, me gustaría que empezáramos para la gente que no sabe, porque es muy rara la situación de Israel y Palestina. Es incluso difícil de explicar porque Palestina no es un país exactamente. No. Están compartiendo la misma zona, Cisjordania, está la franja, está Hamás. Es un cacao. Y me gustaría para poner un poco en contexto, antes de ir a lo que ha pasado y de lo que puede pasar. Yo no he querido opinar de esto todavía porque la vaina es que parece que cuando yo me desligo un poco del freestyle y me pongo a hablar de otras cuestiones, estoy ya como estigmatizado, como, ya viene el todólogo, o ya viene el tío que solo sabe de freestyle, no hables de esto. Y es en plan, bueno, yo entre otras cosas soy un apasionado de la historia y una de las cosas que, digamos, me hizo interesarme por el conflicto de Israel-Palestina, más allá de que explotara la reciente confrontación entre Hamás y Israel, fue el contexto que hay detrás a nivel religioso e histórico. Bueno, muy interesante. Porque parece que la escalada es inevitable, que explicaras un poco cómo nace el conflicto de Israel y Palestina. Imagino que David Jiménez va a partir del 48. Imagino que hablará del conflicto reciente. Si queréis también podemos profundizar y irnos un poquito más atrás, pero hablará del 48 y de cuando se proclama Israel como Estado, etcétera, etcétera. A finales de los 40 y para que la gente lo entienda, ¿no? Hay que irse a la sistemática intencionalidad de hacer desaparecer a los judíos en el mundo, ¿no? Para empezar. Empieza muy bien. Después del Holocausto, 6 millones de judíos,
se toma la decisión de que esos judíos lo que necesitan es un lugar donde estén protegidos, un país, ¿no? Habían sido expulsados de todos lados, los españoles mismos los expulsamos mucho antes, ¿no? Estaban siendo perseguidos, expulsados, asesinados, gaseados en el caso de Alemania. ¿Qué ocurre? Que a la hora de pensar, oye, ¿dónde ubicamos ese país? Con el apoyo de los occidentales y demás, pues se escoge un sitio donde ya hay gente, ¿sabes? Claro. Y ahí empieza la movida, ¿no? Surrealista. Claro, ese es el punto. Los judíos siempre han sido perseguidos por multitud de cuestiones, por ejemplo, a nivel religioso. Digamos que el catolicismo se empeñó en culpabilizar de la muerte de Jesucristo a los judíos. Y digamos que todo mal que acarreaba en el mundo, como la peste bubónica, era culpa de los judíos. Y los judíos eran mirados como unos parias. Ya sin hablar de, evidentemente, la época de Hitler, te hablo de la Edad Media, por ejemplo. Fueron perseguidos y echados de todos lados porque entre que, digamos, a nivel religioso eran mirados como apestados por el tema este de Cristo y otra serie de cuestiones, también cuando fueron echados ya por segunda vez de lo que era el reino de Israel, digamos que al moverse por el mundo llegaron a la conclusión de que tenían que comenzar a hacer negocios como el de prestamista, cosa que no podía hacer la Iglesia en su momento. O sea, no estaba permitido, está mal visto en el catolicismo el tema de ser prestamista. Y ellos empezaron a prestar dinero. Y ya tú sabes que cuando le debes dinero a alguien, pues como que vas, aunque sea de manera subconsciente, teniéndole cierta tirria porque le debes dinero, ¿no? Y pues claro, de ahí empezaron como a llamar los usureros, tal, ese tema económico, ¿no? Por a lo que se dedicaban, de cómo fueron amasando poder, siendo banqueros, comerciantes, prestamistas, etcétera, 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 etcétera. Y cómo llegaron poco a poco a tener cada vez más poder a través del nivel económico. Y luego está la vertiente religiosa. Entonces digamos que los judíos siempre se les ha mirado con recelo y se les ha mirado con una mirada muy, digamos, beligerante. Son el enemigo o no es gente de fiar, ¿sabes? Entonces, bueno, reitero, uno de los grandes males del mundo se llama sionista. No estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo. O sea, creo que es un pensamiento lícito. Creo que es un pensamiento totalmente lícito ser sionista y pensar que Israel es para los judíos, ya que provienen de ahí. Es como pensar de que ¿por qué los españoles no van a ser de España? ¿Entiendes? ¿Por qué no vas a tener ese pensamiento? Sería lógico pensarlo, ¿no? A nivel histórico y a nivel religioso existe esa vertiente. Entonces la cuestión, poniendo todo esto encima de la mesa, claro, cuando vienes al siglo XX y con el pensamiento sionista, que es lo que está explicando David, dices tú, claro, ¿dónde ubicamos a esta gente, a los judíos, que se han, digamos, expandido por todo el mundo, pero no tienen una tierra fija? O sea, son un pueblo sin hogar, realmente. Y claro, con el tema del holocausto por medio y tal, y la persecución de los nazis a los judíos, llega un momento donde se replantean un grupo de personas, que son los sionistas, que Israel podría ser un lugar adecuado por el contexto religioso y por el contexto histórico. Porque desde hace miles de años, antes de que naciera Cristo, existía el reino de Israel, donde los judíos estaban asentados hace miles de años. El problema es que durante toda esa expedición donde los judíos fueron expulsados de Israel, primero por los babilonios y segundo por el Imperio Romano, destruyendo el Templo de Salomón en las dos ocasiones, ya se ha asentado gente, que es lo que comenta aquí David. Ahí está la disyuntiva, ¿no? De que mientras los judíos estaban fuera de Israel, otra gente ocupó Israel. Que hay muchísima gente también viviendo desde hace mucho tiempo en ese mismo lugar. Entonces la cuestión es, ¿cómo consigues una solución sin la guerra de por medio para que tanto palestinos como judíos convivan encima en una zona que históricamente está plagada de muerte y de guerra, como es Jerusalén? Es que es chungo que te cagas. Y encima Israel siendo el único país judío repleto por todos los costados de una liga árabe. Claro, ahí está el punto del conflicto. Ese es el quid de la cuestión. Y ahí empieza la movida. Y a partir de ahí, con un apoyo muy grande de Estados Unidos y de Europa, se crea Israel, se va expandiendo, se va haciendo económicamente más fuerte, militarmente más fuerte. Y se elige esta zona porque históricamente para ellos era muy importante, claro, ¿verdad? Jerusalén. Claro, pero aquí tenemos un problema, ¿no? Si todos empezamos a ir atrás a
reclamar los derechos religiosos que tenemos, porque, bueno, entonces no acabaríamos nunca, ¿no? Claro. Pero lo que sucede al final es una disputa territorial por una misma tierra, ¿no? Que todos los bandos consideran santa. Eso es. Y legítima para ellos. Claro, al final es la ley del más fuerte. Y el más fuerte, que ha sido Israel, ha ido expandiéndose a costa de los palestinos. Cuando uno habla de este conflicto, es muy difícil decir cualquier cosa sin que pues un bando diga que eres una cosa, otro la otra. Al final, y mientras tanto, también el si problema nos es. Vamos a lo concreto. El problema es que mientras tanto, cientos de miles y miles y miles y miles y cientos y miles de civiles han muerto a lo largo de. Y siguen muriendo a lo largo del conflicto. Una cosa, otra la otra. Al final, si nos vamos a lo concreto de lo que ha pasado en los últimos días, yo no entiendo la dificultad moral de decir claramente que lo que ha hecho Hamás es un ataque terrorista, obvio, brutal e inaceptable. Porque es que han ido a un festival de música donde había miles de chavales bailando. Y de todas las nacionalidades y de todo el mundo, y han empezado ya a acribillar a todo Cristo. O sea, eso es un atentado terrorista en toda regla. Y quien no lo condene no está condenando el terrorismo. Y han empezado a dispararles como si fuera una cacería. Tal cual. Y han entrado en las casas. Palestina atacó a Israel. Es que ese no es el contexto. No es Palestina quien atacó a Israel. Es un grupo terrorista que se llama Hamás, que está en la Franja de Gaza, porque está la Franja de Gaza, que es una cosa, y luego está Cisjordania, que es otra. ¿Ok? Palestina es una cosa y Hamás es otra. Hamás son los radicales árabes que reclaman para sí, digamos, Palestina. Han matado a familias enteras, han secuestrado a decenas de ciudadanos y todo eso hay que denunciarlo. Pero, por otra parte, eso no es incompatible con denunciar que los palestinos llevan también mucho tiempo, años, décadas, siendo reprimidos de una manera cruel por, digamos, el ala más radical de los gobiernos israelíes. Eso es. Lo está explicando muy bien. Radicales árabes, entonces, ¿por qué Palestina los aplaudió? No, yo no he visto a Palestina aplaudirles. Lo que pasa es que hay una guerra de por medio. ¿Entiendes? Y es una guerra de bandos. Lo que pasa es que quien lleva la batuta beligerante de ahora, de la actualidad, es Hamás. ¿Entiendes? Entonces hay una guerra terrorista ahora. Es que hay como dos gobiernos para que entendáis. El de la Franja de Gaza, que es Hamás, y el de Cisjordania, que es otra cosa. ¿Ok? Entonces yo lo primero que pediría a la gente es que separe a los ciudadanos, a la gente, a los civiles, de lo que hagan sus gobiernos, que son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es lo que ha faltado aquí? Humanidad, o sea, un mínimo de considerar al otro no un enemigo, sino personas que tienen pues, también sus miedos, que tienen sus circunstancias, y es un conflicto que se ha enquistado tanto que ahora es muy difícil solucionarlo, porque la idea de crear dos estados que vivieran en paz, que es, yo creo que la lógica, ¿no? Ya es muy no, ya no, complicado. a estas alturas no, porque se cierne un odio de un bando a otro increíble. Porque tú, ¿cómo le vas a decir ahora al palestino que acaba de perder a su hijo por un bombardeo de Israel que no odie a los israelitas? ¿Y tú cómo le vas a decir al papá que acaba de perder una hija por un atentado de Hamás que no odie a Palestina? Es que ese es el problema. Cuando la guerra traspasa a tantos niveles, ya es una vuelta atrás imposible. Es un punto de no retorno. O sea, y esto, lo más probable que es que hasta que no se llegue a un consenso de paz y pasen décadas y décadas y generaciones, la gente no olvide lo que ocurrió. Y habrá gente que no olvidará y hará reclamos históricos en nombre de, ya sea Alá, o ya sea otro Dios, o sea Abraham, o sea en nombre de un reclamo histórico porque era antes mi reino, ¿entiendes? Pero hay que eliminar a Hamás, no a la nación entera. Ya, pero si yo lo entiendo perfectamente, pero tú, ¿cómo se lo vas a explicar a alguien que ha perdido en el conflicto a un familiar? A una mujer, a un padre, a un hijo, a un abuelo, a una familia entera, que ha visto cómo ha ejecutado un bando a alguien cercano suyo. Esta gente solo quiere ser de venganza y la entiendo perfectamente, tanto de un bando como de otro.
¿Entiendes? El círculo del odio y de la muerte, y tú me has hecho esto y ahora yo te hago esto, Claro. está ya metido en una espiral donde es muy difícil detenerla. Tal cual. Cuando a finales, creo que es el 48 o 47, se coloca a los judíos en esa zona, ¿eso era el Estado de Palestina como tal? ¿Era un país o era una zona...? Está bajo el... Ay, se me ha olvidado el gran imperio... ¿Era otomano? No me acuerdo. Existía como país. No existía. Ahí habían varios países, ¿no? Claro, porque hay que pensar Jordania, creo. Claro, que te estás yendo a una época en la que una... Es que no me acuerdo, espérate. ¿Cómo se llama el imperio, tío? Creo que era otomano, sí. O sea, realmente estaba en la Gran Siria, pero como tal, creo que el imperio sí que era el otomano, ¿no? Sí, era el otomano. parte del mundo no estaba definida por países, ¿no? Claro. También ocurrió en África, por ejemplo, ¿no? La descolonización lo que hace es que de repente dibujamos una serie de estados que no existían, lo que había eran tribus muchas veces, ¿no? Entonces, en la geopolítica se van creando y destruyendo estados continuamente. Pero no había todavía un Estado palestino. Entonces, lo que sí que había, y eso no se puede negar, es que había palestinos, Claro. es decir, que vivían allí, y da igual que tuvieran o no una frontera concreta delimitada, que tuvieran un pasaporte que dijera que eran palestinos, etcétera. La realidad es que había gente viviendo allí, ¿no? Entonces, si se hubiera hecho bien desde el principio, pues se podía haber dicho, bueno, vamos a ver, vamos a crear un estado para los israelíes, para los judíos, para que tengan un sitio seguro donde Además, dejen de sí, matarlos y uno. de perseguirlos, pero vamos a respetar también a la gente que está ahí, ¿no? Pero desde el principio, pues la naturaleza humana se impuso, ¿no? Y es el conquistar, El querer más. el tener más y cada vez más, ¿no? Y los recursos. Y claro, todo eso va creando esta espiral de odio de la que hablamos, ¿no? De la cual todo el mundo se quiere ir atrás, muy atrás en el pasado, para decir, no, es que tú me hiciste, es que tú me hiciste, y entonces no se para nunca, ¿no? Entonces, la solución ahora, muy difícil, porque, claro, ahora Israel va a arrasar Gaza. ¿Qué es la Franja Ya- de Gaza? Para la gente que no lo sepa. Bueno, en el caso de Israel y Palestina, lo que es Palestina, lo que la gente querría que fuera un Estado de Palestina, ahora se divide en Gaza y Cisjordania, ¿no? En Gaza, que está separada, hay una franja donde 2 millones de personas viven en un espacio muy pequeño. Es el tercer o cuarto lugar del mundo con más densidad de población. Wow. Por eso todo esto que Increíble estamos el dato. viendo de los bombardeos que está habiendo está causando miles de muertos, ¿no? En la respuesta que está teniendo Israel. ¿Qué pasa con Gaza? Que depende para todo de Israel. El agua, la electricidad, todo eso se ha cortado. Es decir, y llevaban 16 años en Gaza viviendo en lo que Pues yo asfixiado, consideraría los meses ahí. casi como una jaula, ¿no? Sin poder salir, necesitas Claro, un porque permiso detrás tienen Egipto. especial cada vez que te quieres ir. El paro es endémico en todos lados, la gente joven no tiene absolutamente nada que hacer. Es decir, una situación realmente insostenible para la gente que vive ahí. Ahora, ¿justifica eso mandar a 5.000 terroristas cruzar la frontera y empezar a degollar gente Bueno, claro que que no. probablemente no tiene nada que ver Nada. con las decisiones que toma Nada. su gobierno? Ahí es donde yo creo que hay que... Porque el otro día me preguntaban en redes sociales, bueno, pero ¿qué es, cuál es la diferencia entre terrorismo y no guerra de terrorismo? Estado, ¿no? Digo, pues es muy fácil. O sea, en el momento en el que, Que tu tú atacas objetivo son a los civiles, Claro, ese es el punto. Jamás utiliza como escudo a los civiles y se refugia detrás de los civiles. Son terroristas. La guerra de Estado se hace con gente que es del Estado y que no son civiles, es decir, militares. Gente que sirve al Estado. Ese es el punto y es la diferencia. Que tú estás asesinando civiles, colega. Te has ido a un festival de gente inocente, pero Israel ahora también va a hacer lo mismo. No, no. Israel está persiguiendo a los terroristas. No se ha plantado de repente en un evento palestino o que se celebra en la Franja de Gaza
y ha empezado a disparar a diestro y siniestro y se ha llevado todo por delante. ¿Entiendes? O sea, el target es otro. Ellos están buscando a los terroristas. Ahora, que hay daños colaterales, que son los civiles, evidentemente. Obvio. Claro que están muriendo también civiles. Palestinos, obvio. Lamentablemente. Pero es que el kit de la cuestión, el target es distinto. Los terroristas de Hamas van directamente a por civiles. A secuestrar civiles y a matar civiles. Esa es la cuestión. No solo militares, sino civiles, estás cometiendo terrorismo. Claro. Y me da igual que lo hagas con un uniforme de un ejército, en nombre de un país, de un gobierno o de Hamas. O sea, los civiles no deberían pagar nunca el precio de los conflictos que crean muchas veces políticos, que por cierto, están a miles de kilómetros de distancia sentándose y calentando el sillón en un sitio estupendo, porque los líderes de Hamas, por ejemplo, pues están en otros estados árabes dirigiendo todo esto. O sea, no están en la franja. Y los iraníes, que también están detrás de esto, están cómodamente encantados de enviar a Hamas a hacer todo esto sin ellos sufrir ningún riesgo. Y es una de las cosas que yo más he visto en todos los conflictos que he cubierto. Y es que son al final políticos cobardes que siempre. nunca pondrían un pie en el... Lo de siempre, ¿eh? Un rey que libre sus propias batallas. Políticos Difícil. cobardes que nunca pondrían un pie en el frente, que envían a chavales a matarse. Nick Cruz, 27 meses Por ahí. X, por D, por la cuestión que sea, ¿no? Pero si uno va... El Cid, pero el Cid nunca fue rey. El Cid, además, fue un exiliado de la corona de Castilla. Y luego montó su propio ejército y conquistó Valencia, pero él nunca fue rey como tal, ¿no? Pero es lo de siempre, es eso. Un rey que libre sus propias batallas. Muy difícil de ver. Muy difícil de ver. Y claro, y es lo que pasaba. Por ejemplo, hay una muy buena película que esto lo resume a la perfección, que es Sin novedad en el frente. Que además está inspirado en un libro y a su vez también hay una película más antigua, pero si podéis ver la de Netflix, la más actualizada, vais a ver realmente lo que es la guerra, que son jóvenes que no se conocen, disparándose a diestro y siniestro, además una guerra de trincheras donde apenas avanzaban metros, donde solo hay muertes y muertes y muertes y muertes, mientras unos señores de alto standing de ambas naciones tratan de sellar un acuerdo donde hay un vencido y donde hay un vencedor. Pero ya te digo que la guerra es un lugar donde los jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por las decisiones de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Así es. Va hacia atrás y ve quién está dando las órdenes, casi siempre son políticos que no arriesgan el culo Claro. en ninguno de esos conflictos. Por eso choca quizás un poco la figura de Zelensky, ¿no? Que es un político que podría haber huido a Estados Unidos y se ha quedado en Ucrania. Para bien y para mal es algo que es extraño, ¿no? Esta es la frase esa famosa, ¿no? Le llaman de Estados Unidos, ¿no? Y le dicen, tenemos organizada tu evacuación, ¿no? Y dice, no necesito transporte, necesito armas, ¿no? Y se queda. Y gracias a esa decisión, él se hace un selfie además en Kiev con su gabinete, envió el mensaje a su pueblo de que él no iba a salir corriendo y que no iba a abandonar. Yo creo que si él se hubiera marchado, si hubiera huido, probablemente Kiev habría caído en 3-4 días, que es lo que esperaba Putin que ocurriera. Oye, pues muy bien, aquí David Jiménez, la verdad que da cátedra del conflicto y creo que pone en contexto a mucha gente que no está a la orden del día de todo, porque además que tiene tanto contexto el enfrentamiento, ya no solo la edad contemporánea, es que es todo lo que viene detrás, ¿no? Por así decirlo. Así que agradecido con Jordi con que haga este pedazo de contenido y a David Jiménez por toda la sabiduría que expone en este vídeo y en general, ¿no? Así que nada más. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, a tener el problema en la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.